Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar ya particularmente de la neurobiología del amor. Los objetivos de nuestra sesión son conocer la definición neuroquímica del amor, describir los cambios en esta neuroquímica que se encuentran o que podemos apreciar en el individuo enamorado y conocer el impacto del desamor en el cerebro. Entonces vamos a hablar sobre amor, desamor y los cambios en el sistema nervioso. Empecemos por la definición. El amor, según desde la neuroquímica, es un fenómeno complejo caracterizado por el cambio radical en la bioquímica de un individuo, en la neuroquímica particularmente, pero también se extiende a todo el sistema, lo cual repercute en diversos procesos cognitivos y conductuales. Permítanme señalar tres puntos importantes de esta definición. Primero, cambio radical. Estamos hablando de un cambio en diferentes estructuras, en diferentes situaciones metabólicas, en varios neurotransmisores que se va a reflejar en procesos cognitivos y conductuales. ¿Qué quiere decir esto? En cambios en cómo percibimos los estímulos que nos rodean y los estímulos internos y también cómo reaccionamos a dichos estímulos. Entonces, vale la pena mencionar antes de entrar como tal a las estructuras que nosotros, según Stenberg, podemos definir diferentes tipos de amor. Tenemos tres principales jugadores en esta situación. Tenemos el compromiso, la pasión y la intimidad. Entonces, aquí podemos ubicarnos, dependiendo de estos tres componentes, el tipo de amor del que estamos hablando. Por ejemplo, si nosotros tenemos la mezcla de pasión e intimidad, tenemos el amor romántico. Si nosotros hablamos de intimidad y compromiso, aquí lo estamos definiendo como el amor de compañía. Y por último, en la mezcla entre el compromiso y la pasión, nos habla del amor fatuoso. Estos diferentes tipos de amor, dependiendo de la interpretación de estas tres situaciones, nos habla de una vivencia en cuestión del amor que se está sintiendo y los componentes que lo están promoviendo, o sea, los componentes que lo están llevando a cabo. Aquí, de lo que dice Stenberg, partimos de los tres componentes y si juntamos los tres componentes tenemos lo que él llama el amor consumado, ¿no? Donde hay intimidad, pasión y compromiso. Entonces, a partir de eso nosotros, y acercándonos un poco más a la neuroquímica, podemos definir tres principales motivadores del amor, que es la parte pasional, la parte de atracción y la parte del apego. Cada uno de estos tres está determinado por una mezcla de hormonas y neurotransmisores y un aumento o disminución en estos. Todos tienen que ver con todos los neurotransmisores, como lo hemos visto anteriormente, no es tan fácil, pero podemos utilizar un enfoque algo simplista para asignar neurotransmisores u hormonas a cada uno de estos procesos. Por ejemplo, se ha visto que en cuestión de la atracción física, del deseo, de la parte sexual, por lo general las que están mayormente reguladas son las hormonas sexuales, la testosterona y los estrógenos. En cuestión de la atracción, tenemos la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Y en cuestión del apego, tenemos la oxitocina y la vasopresina. Vamos a ver los cambios en cada una de estas. Entonces, las diferentes formas de amar que ya hemos visto anteriormente también residen en diferentes partes del cerebro. Aquí tenemos una representación de una resonancia magnética funcional comparando
el amor maternal o la evocación del amor maternal, ese sentimiento, con el amor romántico. Y vean que sí, aunque comparten ciertas estructuras, no tienen la misma intensidad ni representación en las diferentes partes del cerebro de cómo nosotros podemos amar de forma maternal o paternal y el amor romántico. Vean cómo difieren en cómo se presentan en estos disparos de las diferentes estructuras. Entonces, a pesar de que el amor como tal lo podemos agrupar en un solo sentimiento, la interpretación de los diferentes amores tiene que ver con la vivencia de estos diferentes amores. Vamos a basarnos ahorita en el amor romántico para ver los cambios neuroquímicos. ¿Por qué? Porque en el amor romántico es donde más radical se ve el cambio. Entonces tenemos el efecto de las hormonas sexuales. Vean aquí ejemplificado con los estrógenos, aunque en cuestión de la testosterona es muy similar, cómo funcionan como neuroreguladores. ¿Qué quiere decir esto? Las hormonas sexuales van a determinar el aumento o la disminución en cuestión de la producción de acetilcolina, dopamina, serotonina y norepinefrina. ¿Qué quiere decir esto? Que agudiza la acción de cada una de estas, ya sea regulándola positiva o negativamente al momento del deseo. Por eso hablamos de que esto es uno de los primeros cambios que podemos observar. Tenemos una base de neurotransmisores que tienen su producción y funcionamiento habitual y las hormonas van a empezar a modular esta neurocomunicación o neurotransmisión. De este lado veamos cómo prácticamente todo el sistema nervioso central, particularmente el cerebro, tiene receptores para estas hormonas sexuales. Entonces va a cambiar la neuroquímica prácticamente de forma inmediata. Y esto va a promover el aumento del deseo y la atracción sexual. Después tenemos cuando hablamos de otro tipo de atracción, ya la atracción hacia el objeto del deseo como tal, van a haber cambios en la dopamina. Aquí recordamos cómo está la vía dopaminérgica, cómo a partir de la sustancia negra o el área tegmental ventral salen proyecciones de las neuronas hacia los ganglios basales y hacia la corteza prefrontal. Entonces, cuando el individuo se enamora, hay cambios en la dopamina, un aumento en la cantidad de dopamina, lo que va a promover ansiedad y la rumiación de pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? La atracción va a aumentar porque estamos constantemente pensando en ese objeto del deseo, en ese objeto de amor, porque va a haber rumiación de pensamientos. Rumiación de pensamientos son pensamientos que se están repitiendo y repitiendo y repitiendo. En esta situación, esto puede causar ansiedad. ¿Por qué ansiedad? Porque estamos repitiendo pensamientos y si la persona no está ahí todo el tiempo, entonces esos pensamientos van a traducirse en ansiedad por estar con esa persona. Esto nos va a impulsar a buscar compartir el mismo espacio físico con la persona en cuestión de para satisfacer esa rumiación de pensamientos. En cuestión de la serotonina, otro sistema, una vía bastante extensa por todo el cerebro. Vean cómo aquí tenemos las conexiones serotoninérgicas que van desde los núcleos basales, algunas proyecciones hacia el cerebelo, toda la corteza. Tenemos la corteza prefrontal, tenemos la corteza occipital, temporal, parietal, toda está conectada por proyecciones serotoninérgicas. Y en cuestión de atracción, esto nos puede llevar a cambios en los ciclos de sueño y vigilia, porque ven como también hay una gran presencia en cuestión del cerebro
el cerebro reptiliano, el que controla los ciclos, también del hipotálamo, de la pituitaria por aquí. Entonces, todo esto estamos hablando de que puede cambiar la forma en la que nosotros percibimos los ciclos, y esto nos puede llevar a diferentes situaciones donde hay pérdida del control del sueño y la dificultad para la atención. La serotonina es uno de los principales neuromoduladores en cuestión de la función de la atención. ¿Hacia dónde estamos llevando nosotros nuestros esfuerzos para recibir estímulos? En este caso, obviamente, la atención está enfocada en el objeto de amor como tal, en la persona o en una situación en particular, y entonces eso hace que los demás estímulos disminuyan de intensidad. ¿Por qué? Porque estamos enfocados a esta persona. En cuestión de la norepinefrina, ya sabemos que la secreción o el aumento de la norepinefrina va de la mano del aumento de la epinefrina, de la adrenalina. Entonces, el amor está también caracterizado porque hay euforia, hay un aumento en esta sensación de bienestar, y esto está dado por el sistema de norepinefrina. Vean cómo a partir del locus coeruleus, que ya lo habíamos comentado en cuestión de la interpretación de este rush, de este estímulo, de esta euforia, hacia las proyecciones que tiene este mismo locus, hacia el cerebelo, hacia la médula espinal, hacia los ganglios basales, particularmente aquí el tálamo, la amígdala, como ya lo habíamos comentado, y diferentes regiones de la corteza. Entonces, esto nos lleva o nos puede llevar a pérdida del apetito y cambios en el estado de alerta, aumento en el estado de alerta. ¿Por qué? Porque es algo que está llevado por la novedad. Hay algo nuevo, hay algo que nos llama la atención, por lo que habíamos visto en los cambios de la dopamina y de la serotonina, y ahora la norepinefrina se suma. ¿Para qué? Para que yo esté enfocado y mande toda mi energía a estar con esa persona. Ya un poquito más adelante, cambiando hacia la parte de apego, tenemos la oxitocina, que es muy similar al funcionamiento de la vasopresina, por eso lo unimos en nada más en cuestión de la oxitocina, que está ligado a lo que es el apego y la estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? A estar con esa persona, a tratar de pasar la mayor parte del tiempo, a incluirla no solo físicamente, sino cognitivamente en mis procesos mentales. Comparar una situación en si estuviera o no esa persona, qué le gustaría, qué no le gustaría. Todas estas cosas te están también llevadas a cabo por el apego en cuestión de la oxitocina, y vean cómo la oxitocina funciona sobre todo a nivel del cerebro reptiliano, en esta parte por abajo de los ganglios basales, que también tiene bastantes conexiones. Hay que recordar que la oxitocina es una sustancia que se libera y tiene la habilidad de formar pulsos, estas como ondas. ¿Qué quiere decir? Se libera en una célula y afecta el funcionamiento de las células vecinas al momento de liberarse, y también puede tener un efecto endocrino a distancia. Entonces, aquí tenemos la liberación, sobre todo en el núcleo paraventricular, que va a estar modulado por la oxitocina, y también algunas partes de la corteza, pero sobre todo los ganglios basales, la parte de integración, donde yo voy a asociar estímulos o cosas que yo aprenda con ese apego a esa persona, de querer estar cerca de ella física y sentimentalmente. Entonces, recapitulando todos estos cambios o los más significativos, tenemos que en cuestión, por ejemplo, de la dopamina, aumenta la dopamina, por lo tanto, aumenta la sensación placentera, la motivación para buscar el objeto de amor, y disminuye estas características que nos pueden llevar
está a encontrar emociones o la interpretación de emociones como la tristeza. Entonces, la capacidad cognitiva para detectar estos cambios entre felicidad y tristeza disminuye. Todo parece ser más feliz. En cuestión de la oxitocina, la oxitocina aumenta el apego, por lo tanto aumenta también la confianza y disminuye el miedo. Esto nos permite que la otra persona se acerque, nos pone en un estado, entre comillas, de vulnerabilidad. Esto es lo que hace la oxitocina para poder confiar en esa persona y poder trabajar juntos en cambios conductuales que aumenten la supervivencia. La vasopresina, muy similar a lo que hace la oxitocina, pero también está ligada a el aumento del atractivo sexual, a la atracción en general, y disminuye también la ansiedad. Y en este caso aquí vemos también la serotonina, donde aumenta el pensamiento obsesivo. Cuando baja la serotonina en el sistema nervioso, cuando va aumentando o va pasando en el tiempo esta parte del enamoramiento, y también puede aumentar la agresión, lo cual, si está ligado a una interpretación de celos, es bastante peligroso. Entonces, esto junto con aquí otra hormona que no mencionamos, pero que lo habíamos visto en otros procesos, que es el cortisol. Aumenta el cortisol, por lo tanto aumenta el estrés, el estado de alerta, y disminuye la sensación de dolor. Entonces tenemos que el sujeto está enfocado en ese objeto del amor, y va a hacer todo lo posible, y más bien el cerebro hace todo lo posible para que nos acerquemos, confiemos en esa persona, estemos con esa persona y estemos motivados a permanecer con ella. En cuestión de cómo va esto evolucionando. Primero tenemos que todos estos cambios neuroquímicos tienen como tal una distribución en cuestión del tiempo. O sea, no podemos esperar que todos estén constantes, estáticos durante una X cantidad de tiempo. Entonces, mientras va pasando el tiempo, algunos van disminuyendo, otros van aumentando. Por ejemplo, en una relación prolongada es más factible ver que aumenta el apego, por ejemplo, que aumente la oxitocina, pero que disminuya la atracción sexual, porque disminuyen los estrógenos y disminuyen la testosterona. Esto no quiere decir que siempre van a estar abajo, no. Una de las cosas que los que saben de sexualidad hablan es que, por ejemplo, si tú quieres aumentar este estímulo por las hormonas, lo asocias a la liberación de otra hormona, que es la adrenalina. Eso se hace de forma habitual con las situaciones novedosas. Ojo, no estoy diciendo que novedad quiere decir cambio de pareja, no. Novedad quiere decir que junto con tu pareja descubras cosas nuevas, actividades nuevas que te den ese impulso de adrenalina, y entonces se aumente también la liberación de las otras hormonas sexuales, por ejemplo. Esta es una situación dinámica. Es un acercamiento demasiado simplista, determinarlo como por tiempo, ¿no? Decir, no, es que los primeros 6 meses son el periodo de luna de miel, y entonces es el enamoramiento, luego pasa tanto tiempo, y entonces ya tienes un amor estable, y entonces es un amor real. Eso no es cierto, porque tú puedes tener, dependiendo del individuo, que viva estos cambios neuroquímicos en un periodo de una semana, de un mes, de un año, por ejemplo, o hay quienes lo viven en toda una parte nada más en una semana, y luego mantienen toda la neuroquímica. Vaya, esto es diferente en cada individuo. Si vieron ahorita, aunque hablamos del tiempo como un determinante, no establecimos pautas así tajantes en cuestión de cuándo aumentan o disminuyen otras, porque es muy difícil saber eso. Esto puede ser una montaña rusa. Como va de la mano
de nuestras actividades, de lo que vamos aprendiendo, entonces lo que vamos viviendo va cambiando la forma en la que experimentamos las emociones y por lo tanto la forma en la que integramos los sentimientos. Entonces yo puedo estar viviendo de forma diferente el mismo sentimiento hacia la misma persona por n cantidad de tiempo. Entonces, aquí va con esto, a que estos cambios que se dan son muy similares a los que promueven otras sustancias químicas como las drogas psicoactivas como el LSD, que aquí vemos que de hecho comparte bastante de la estructura de la serotonina, uno de los principales motivadores o moduladores del enamoramiento. Entonces, esto lo podemos extrapolar a que si el amor es como una droga, entonces el desamor es como el síndrome de abstinencia. Y esto lo hago para que realmente nos centremos en que el desamor es un fenómeno real que va a tener repercusiones físicas importantes. ¿Por qué? Porque todos estos cambios que ustedes vieron ahorita que describimos en la neuroquímica, imagínense, si se cortan de tajo. El cambio fisiológico que sufre el cerebro es brutal. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta a estos individuos. Volvemos a lo que habíamos comentado previamente, a ver a nuestros alumnos como personas, no solamente como estudiantes. Y a nosotros mismos también entender cómo es que la parte emocional, la parte sentimental, sí o sí va a afectar en la fisiología del sistema nervioso y por lo tanto de todos los procesos cognitivos, entre ellos el que nos importa en esta ocasión, el aprendizaje y la memoria. Entonces, vean cómo la pérdida del objeto amado puede asociarse a diferentes cambios en situaciones. Por ejemplo, la parte cognitiva, que ya lo hemos descrito por qué, el sistema de recompensa que está asociado a dirigirse a la persona objeto de ese amor. Entonces, si el sistema de recompensa está dirigido hacia esa situación y se quita, imagínense lo que ocasiona. También todas esas partes de apego que se desarrolló por esa persona van a tener repercusión en pérdida de confianza, por ejemplo, pérdida de esa aproximación a otras personas por la integración a esa situación, los sistemas del dolor, particularmente me voy a enfocar esto en la siguiente diapositiva, también en los sistemas que tienen que ver con el manejo del estrés, la regulación del estrés, todo esto va a cambiar al momento en el que se retira al objeto amado o por lo menos la idea del objeto amado. Tengan en cuenta que como nosotros lo hemos estado viendo, no es como tal la persona, sino la interpretación que se le da. Si por alguna situación no es que retire físicamente a esa persona, sino que se pierde esa interpretación de esa persona, por ejemplo, con una situación de pérdida de la confianza por algún engaño, nosotros vamos a experimentar todos estos cambios neuroquímicos. No es tan fácil como lo tengo físicamente, sino la interpretación de esa persona va a perderse y entonces todos estos cambios se pueden presentar. Sobre todo en la parte del dolor es algo que quiero hacer mucho hincapié porque muchas veces demeritamos lo que pasa sobre todo en los alumnos más jóvenes, ¿no? Ya cuando uno tiene un poquillo más de tiempo viviendo, tropezándose, luego con la misma piedra, con diferentes piedras, teniendo experiencias diferentes de amor y desamor, entonces nosotros podemos voltear y ver a un niño, a un adolescente que lo está experimentando y no se nos hace eh, motivo suficiente por el cual esté perdiendo a lo que a nosotros nos interesa en ese punto su capacidad o su desempeño en las pruebas que vamos a hablar para denotar que hay aprendizaje o que se ha producido la memoria. Pero no hay que perder de vista que esto es bastante real para la persona que lo percibe. Aquí se hizo la comparación de dos estructuras
sometidas a resonancia magnética funcional, y vemos cómo aquí hay un aumento de los disparos de este grupo de neuronas en una persona que está evocando un sentimiento de desamor, y como es muy similar la región que se prende cuando hay un dolor de muelas, uno de los más terribles que existen, por la inervación que hay en los dientes, y vean cómo se parece bastante a una persona que está experimentando desamor. Espero que después de esta breve presentación tengamos una idea más clara de todos los cambios que suceden en el individuo que está enamorado. Imagínense lo importante que es como cambio conductual y cognitivo que se lleve a cabo, que estamos dispuestos, o no nosotros, pero sí nuestro cerebro está dispuesto a reestructurar su funcionamiento para mejorar ese acercamiento a otra persona. Realmente es muy importante. Uno de los peores errores que uno puede cometer es considerar las emociones y a los sentimientos alejados de la academia, porque como lo vieron ahorita, hay mucha correlación entre la interpretación de estímulos, la vivencia, las experiencias que se tienen, que al fin y al cabo es aprendizaje, y cómo esto va a reflejarse en cómo experimentamos la parte del amor. Y esta relación es hacia ambos lados. También el sujeto enamorado va a tener cambios que van a repercutir de forma muy, muy extensa en sus procesos cognitivos, como el aprendizaje. Bueno, como siempre, si tienen dudas o comentarios, las pueden expresar en el foro correspondiente, y muchas gracias por su atención.